Vaya uno a saber cómo será el mundo más allá del año 2000. Tenemos una única certeza. Si todavía estamos ahí, para entonces ya seremos gente del siglo pasado y, aún todavía, seremos gente del pasado milenio. Sin embargo, aunque no podemos adivinar el mundo que será, bien podemos imaginar el mundo que queremos que sea. El derecho de soñar no figura entre los 30 derechos humanos que las Naciones Unidas proclamaron a fines de 1948. Pero si no fuera por él y por las aguas que ha de beber, los demás derechos se morirían de sed. Dado el tema que se nos ha dado el día de hoy, es un poco difícil analizar, puesto que nos acercamos a elementos existentes de un siglo que se deja, ¿cierto? Sin embargo, también tratamos de pensar en un nuevo siglo que se avecina y que hace que nosotros, como seres humanos, nos pongamos en la crítica de saber qué es lo que realmente va a pasar, de lo que se viene para nosotros y lo que significa pasar a un nuevo siglo. Esto entonces se estaría dejando entredicho en manos de futuristas y de gente que escribe novelas de ciencia ficción. Sin embargo, el día de hoy esperamos entonces aclarar todas esas ideas de lo que significa un nuevo siglo para la historia de la humanidad. Sin duda, y resulta de suma importancia hacer un recuento de todos aquellos desarrollos científicos y tecnológicos que ayudan a que el profesional de las ciencias sociales actúe en relación con el mundo que lo rodea. Sin duda, han sido avances para el fortalecimiento del ser humano. Este nuevo entonces, el siglo se inicia con la teoría de los cuantos de Planck y con la teoría de la relatividad general restringida de Albert Einstein en 1905. En 1928, Fleming en Gran Bretaña descubre la penicilina. En 1939 se da paso hacia la fisión atómica desarrollada por Hahn y Strassmann. El transistor llega y es desarrollado en 1947 por Shockley, Barden y Bradstein. El rayo láser en 1951 por Townes. En 1969 el hombre llega a la luna y hacia 1983 se conoce la teoría de los agujeros negros. El siglo XX evidentemente es un siglo de importantes avances científicos y tecnológicos. Hemos ido experimentando el afán de un siglo en desarrollo, pero también junto a ellos de importantes cambios en todos los aspectos que hacen a la vida pública y privada. Los cambios en la cotidianidad modificaron todos los aspectos de nuestras vidas, creencias, formas de relacionarnos, valores. Ahora, una persona puede comunicarse al instante con otra situada en las antípodas. Una catástrofe, un acontecimiento, podemos saberlo casi al instante de producido. No se puede dejar atrás los avances de la biología, como por ejemplo la óptica, el reemplazo de órganos por piezas artificiales, los avances quirúrgicos, el alargamiento de la expectativa de vida, deben contabilizarse como logros de esta época. Las vacunas, los antibióticos derrotaron a enfermedades que diezmaban a la población, como la tuberculosis, la disferia, las fiebres tifoideas. Sin embargo, mientras se salvaban de enfermedades y avanzaban en ciertos ámbitos de la medicina, sin duda algunas socialmente estaban acabados. No se puede olvidar que en dichos siglos hay dos guerras mundiales, los holocaustos, las tragedias nucleares Hiroshima y Nagasaki y los múltiples conflictos que dejaron miles de personas muertas. Tampoco podemos olvidar las asimetrías sociales de nuestro presente y lo que dejó un pasado como una cuenta de cobro permanente y con altos costos. En este entonces analizamos que un 20% de la humanidad disfruta del 80% de los recursos, un 80% de la humanidad solamente de un 20% de ellos. Una gran mayoría tristemente de la humanidad se dedica a sobrevivir y hoy 20.000 niños mueren diariamente de hambre y sed. Sin duda alguna han habido grandes fracturas sociales a causa del desarrollo mismo. ¿Por qué? Porque esto ha contraído las nuevas sociedades, las actuales, y que hay aún problemas y situaciones que siguen aquejando a la sociedad misma, a la sociedad mundial, puesto que aún hay cierto tipo de situaciones que a la sociedad aún le afectan,
como la pobreza, la falta de infraestructura, la desnutrición, y es algo que sin duda se acentúa cada día más y está presente en el vivir diario. Es imposible simplemente no hablar de cifras y lo que conlleva a sorprenderse, pues se habían creado mediaciones para el fortalecimiento y el crecimiento del desarrollo, pero aún así no basta. Hoy, más de 275 millones de niños en todo el mundo no concurren a las escuelas o las abandonan aún siendo analfabetos. 1.300 millones de personas en todo el mundo están sumidas en pobreza extrema. De ese total, el 50% vive en las ciudades. 1 de 4 personas en el mundo vive en situaciones de escasez absoluta y millones más viven al borde de ese estado de escasez absoluta. Así entonces, es innegable que todo lo que se ha conseguido a lo largo de la historia también ha polarizado el mundo, ¿cierto? Entonces, el caso en este momento estricto es el caso de las tecnologías y el internet. Vamos, ministra, cumpla. No le quede mal al país. Hombre. No se hace lo suficiente para conectar el mundo, solo se conectan los que pueden. Y que eso se convierte en un lenguaje también, y es el lenguaje de la exclusión y el dejar al otro a un lado porque no puede ser parte de lo que yo tengo, porque simplemente él no puede o no tiene con qué. El urbanismo, como un instrumento de servicio para la sociedad, es hoy, en el tercer mundo, una expresión que solamente se queda en los deseos y que se pierde, ya que las grandes urbanizaciones plantean la escasez del suelo edificable, a la que suman la especulación sobre el mismo, que aleja de una posesión que se plantea como imprescindible para poder ser de alguien, para generar una propiedad. El envejecimiento de las infraestructuras, la contaminación ambiental, la insuficiencia del transporte público y el congestionamiento del tránsito conllevan a una serie y graves dificultades en el entorno social. Los efectos del desempleo y el deterioro del nivel de vida de la población generan problemas con consecuencias en la salud física, mental y social del sujeto y de su entorno situacional en donde se están desarrollando. La expansión de la urbanización y de las ciudades lleva al crecimiento desmesurado de las barriadas y a convertir las ciudades en ámbitos en los que se registran mayores problemas sociales debido a los enfrentamientos de diferentes grupos étnicos, económicos, etarios, etc. Cuando estos no poseen factores de cohesión grupal por los que comparten creencias e ideologías o realizan tareas en común, entran en colisión entre sí, reproduciendo por lo general situaciones de violencia y marginación. A través de lo anterior mencionado, también hay que tener en cuenta el hecho de que la sociedad urbana entrega confort, ¿cierto? Les toca pagar un alto precio entre lo que es contante y sonante, por decirlo así. El individuo debe procurar entonces estar dentro de la sociedad, pero sobrevivir a lo que coloquialmente le llamamos la selva de cemento, a una sociedad, a un país difícil y a todo lo que conlleva ser parte de eso, ¿cierto? Además de esto, si bien haces parte de un lugar, los que no hacen parte de un lugar y les toca migrar, ahí es donde está el problema aún más grande, porque lo anterior no es solo un problema y es grave, pero el migrante también le toca muy difícil. Y en este caso entonces le toca ir a provincias diferentes donde le toca medir su capacidad autónoma de sobrevivir, como quien dice, como si estuviéramos en los tiempos de piedra. Y no solamente eso, le toca sobrevivir y le toca buscar, lograr, encontrar alimento, agua, no solamente para sí mismo, sino para entonces las personas que lo acompañan. Y no se puede dejar entonces al lado el hecho de que le toca enfrentarse a un lugar nuevo. A partir de esto,
Es posible analizar y concluir el hecho de que los funcionarios encargados de las tareas dentro de sus territorios suelen ser nominados por sus relaciones con otro tipo de funcionarios, que como ellos comparten un único interés, un interés imprescindible para ellos, el individualismo, más allá que los intereses sociales y colectivos. Además de eso, se suma la incapacidad de hacer frente a los múltiples problemas sociales que se enfrentan diariamente en el territorio y que sumen esa cuota de desigualdad social. A través del mal gobierno y la falta de intervención en los problemas que abruman en la sociedad, los profesionales de las ciencias sociales entonces deben salir y justificar sus roles de asistencia a quienes más los necesitan. Su tarea entonces allí se vuelve difícil y agobiante, pues por parte de las instituciones del gobierno encuentran carencias de sostén, además de la falta de motivación e incentivos por el buen desarrollo de su profesión y actividad social. Además de todo esto, tenemos que analizar entonces el concepto del conocimiento. El conocimiento hoy lo pueden adquirir solo los que pueden, y los que pueden manipulan a los demás que no. Y eso es algo innegable. Somos producto de lo que quiere el poder y de los que tienen el conocimiento. Además de esto, entonces, están lineados y formados a través de lo que ellos quieren, donde están en función de la colonización, porque aún hay un nuevo modo de colonización, y que están en función de esos medios de producción y el desplazo de la sociedad, de los que quieren ser partícipes de ellos, pero no pueden porque no tienen las capacidades para ser parte. A través de la creación de los medios masivos de comunicación se puede evidenciar un factor común, un valor agregado que conduce a la fragmentación de lo social. Analizamos que la publicidad y la propaganda generan unas crecientes ganas de consumir, y la verdad detrás de ello es ese aceleramiento a consumir objetos efímeros hacia consumismo, cuya intención es netamente despertar el apetito de poseer y abandonarnos repentinamente, ya que en ese acelerado reemplazo que no se ve y que no pasa por nuestros ojos le generan mayor satisfacción y tranquilidad a la persona del mundo actual, donde obtiene una tranquilidad, una entre comillas tranquilidad en un mundo que constantemente se está viendo permeado por el caos. Entonces, si nos venimos pues a un caso más latinoamericano, más local, podemos entonces evidenciar que el paso de las sociedades autoritarias y militarizadas pasan entonces a esa sociedad democrática que solemos decir que tenemos. Sin embargo, esta sociedad no posibilita la participación libre, sino que están limitadas ya que están privatizadas a través del Estado. Entonces, la población tiene prácticas clientelistas y asistencialistas, ya que los partidos políticos y el Estado es lo que le ofrece a esa nueva sociedad, a la sociedad que espera mucho más del Estado, pero que siempre va a recibir lo que él quiere dar, y que sin duda alguna no va a ser un cambio realmente riguroso. Entonces está en la sociedad misma pensar qué tipo de Estado es el que quiere tener. Bajo la opinión del sociólogo Gray, las democracias actuales se enfrentan con las siguientes situaciones. Por un lado, se consolida la marginalidad y la exclusión social. Por otro, la ciudadanía se enfrenta a la inseguridad que deviene de la exclusión y la creciente pobreza. Por otro lado, los partidos políticos convertidos en cambio para la obtención de poder y beneficios personales no van a expresar jamás las demandas sociales y por último, se dependen de las decisiones políticas y económicas externas. En estas condiciones, la democracia son endebles y permanentemente formales. Las disciplinas de intervención como el trabajo social, la psicología comunitaria y la educación pueden contribuir de manera significativa en estos procesos, en la medida que potencien la participación activa de las poblaciones, promuevan acciones en el marco de la interculturalidad y la diversidad social, faciliten acciones que reconozcan a los diferentes actores sociales comunitarios y la necesaria inclusión de la población en el uso de los nuevos medios de producción en la apropiación de los espacios físicos y sociales. Si bien debemos de reconocer que no existe un único trabajo social, este en general actualmente está más lineado a las políticas asistencialistas y de contención, de entender qué es lo que quiere el Estado y el control social
para llegar a la misma sociedad, valga la redundancia. Sin embargo, se esperaría que fuera algo diferente, que estuvieran lineadas esas prácticas a aspectos más promocionales y de transformación de la realidad. Si bien sí hay una transformación en lo anteriormente dicho, hay ciertos límites que el Estado y las políticas del mismo hacen que sea diferente y que la disciplina y la profesión como tal sea o esté lineada al cambio que el mismo Estado o hasta donde el Estado se le permite para que la sociedad esté configurada de un modo específico. En los últimos tiempos, a partir de la década de los 60 y 70, se ha asistido al desarrollo de la psicología social y comunitaria y a una frondosa literatura sobre el tema, pese a su incipiente desarrollo. Los trabajos de Antonio Martín, de Maritza Montero, de Martín Baró y Serrano García, entre otros, dieron un gran impulso a tener en cuenta y examinar los determinantes sociales y la conducta y los fenómenos derivados del eminente y creciente cambio social. La ciudad con sus edificios, sus monumentos, su patrimonio, debería ser un espacio para todos y la comunidad, el espacio en el cual la sociedad democrática toma sus decisiones. Las disciplinas de intervención pueden ayudar a consolidar estos espacios y a democratizar la sociedad, dotándola de instrumentos que estimulen su crecimiento. Pero la opción es una opción de política social solidaria y a la vez de transformación de las representaciones sociales que los diferentes actores tienen de las profesiones.